presentar hoy tiene que ver con epigenética, desarrollo y reproducción. La epigenética en los últimos años ha tomado mucha fuerza y muchas veces en algunas áreas de la investigación el concepto de epigenética se maneja de una manera un tanto peculiar. Por eso me pareció importante comenzar esta charla haciendo un pequeño repaso histórico de cómo surge el concepto de epigenética y de qué se trata específicamente la epigénesis. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, aparecen dos grandes cuerpos del conocimiento de lo que va a ser la biología del siglo XX. Una es la evolución, con la aparición del origen de las especies de Darwin, y al mismo tiempo Mendel publica sus leyes que van a permanecer unos 40, 50 años hasta que sean redescubiertas a principios del siglo XX. Esas dos líneas, la evolución y la genética, van a desarrollarse de manera paralela pero independiente, y a mediados del siglo XX, más precisamente en la década de los años 40, comienza a producirse lo que conocemos, o a gestarse lo que conocemos como la teoría sintética de la evolución, o la síntesis evolutiva, que es un marco conceptual que viene a reunir el desarrollo de la teoría evolutiva junto al desarrollo de la teoría genética, que hasta ese momento habían ocurrido de manera separada. Para ese mismo tiempo, estamos hablando de los años 40 del siglo anterior, un embriólogo, Conrad Baddington, acuña los términos de canalización y epigénesis, considerando que la síntesis evolutiva requería incluir, además de los aspectos genéticos y de los mecanismos evolutivos, incluir aquellos mecanismos que manejaban el desarrollo embriológico. Y este agregado de los mecanismos ambientales que pueden incidir sobre el desarrollo, sobre la genética y sobre los mecanismos evolutivos, es lo que lleva, unos 20 años atrás, a lo que actualmente conocemos como Evo-Devo, evolución y desarrollo, o como prefieren algunos, Eco-Evo-Devo, que es la conjunción de las áreas de ecología, evolución y desarrollo, que incluyen la genética también, genética del desarrollo en particular. Conrad Baddington es recuperado en los últimos 15 años y nos llega a nosotros este desarrollo conceptual de la epigénesis a través de lo que conocemos como la metáfora de Baddington. Baddington imaginaba el desarrollo del embrión recién formado, en este caso la cigota, que sería esta bolita que vemos en la cima de un espacio acanalado, que sería el ambiente en el cual va a ocurrir su desarrollo, inclinado, de modo tal que esta bolita va a ir descendiendo por estos canales, y todo este ambiente en el cual se va a desarrollar está sustentado en este conjunto de cuadraditos negros que vemos aquí, que representan a los distintos genes del genoma, sus interacciones a través de las líneas que los unen, que van a regir este desarrollo. Ahora bien, lo que él proponía era que las señales ambientales, como se indica en esta parte, van a actuar directamente sobre la expresión de esos genes, que a su vez van a actuar sobre la expresión de otros genes, y también van a actuar de modo tal de inducir para que el desarrollo de esa cigota recién formada siga un canal y no otro. Es decir, el desarrollo para tener un éxito completo y llegar al final, tiene que estar canalizado. Me interesa destacar acá, para no entrar en tantos detalles de la diapositiva, que la epigénesis, las señales ambientales que van a constituir el epigenotipo, no solamente van a dirigir o actuar en el momento del desarrollo, que es lo que está indicado acá en esta caja color gris, sino que también una vez que el individuo ya nació, van a actuar sobre su reproducción,
que es el tema que me interesa presentar aquí. En los términos de Baddington, la definición que él da de epigénesis es al conjunto de cambios de tipo transitorio en la función génica, particularmente en la expresión génica, que no se explican o que no tienen un correlato en la secuencia del ADN. Es decir, esta es la gran diferencia con las mutaciones que sí implican un cambio en la secuencia de ADN. Son mecanismos que lo que hacen es mantener una memoria de la expresión de ese genoma sin alterar la secuencia del ADN, y además se manejan por el agregado o sacado de determinadas marcas que son esenciales para reprimir o activar la expresión de determinados genes. En esos términos, discúlpenme que voy lento porque tarda mucho cada vez que le doy la orden de pasar de diapositiva. No sé por qué. Bueno. Alfredo, a mí la otra vez me pasó lo mismo. Bien. Los procesos epigenéticos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser lo que conocemos como epigénesis obligada, que son mecanismos propios de la dinámica del genoma, que no están influidos por factores ambientales externos a los que pueda estar sujeto el individuo entero, sino que son marcas que se refieren, que se agregan o se quitan del genoma en función de determinados procesos de diferenciación celular, formación de órganos, etc. Un ejemplo de esto serían todas aquellas marcas que son necesarias para que se activen las cadenas de genes durante el desarrollo a través de mecanismos de inducción. Otra forma es la epigénesis facilitada, que en este caso sí depende de factores genéticos y hay una influencia de los factores ambientales sobre estos, y actúan en particular sobre alguna secuencia blanco. Y la epigénesis pura, como la denominan algunos investigadores, que son los mecanismos que son totalmente independientes de la secuencia del ADN, que solamente son originados por cambios de carácter ambiental, y estos mecanismos pueden promover lo que conocemos como cambios adaptativos, y esos cambios adaptativos, a su vez, pueden ser heredables. Los mecanismos básicos moleculares, para nombrar algunos por los cuales se agregan estas marcas al genoma que van a dirigir la expresión o reprimirla, tienen que ver particularmente con la metilación de los residuos CpG del ADN, el remodelado de los nucleosomas y de la cromatina, la modificación por acetilación, fosforilación, etc., posttraduccional de las histonas, que son las proteínas que conforman la cromatina junto con el ADN, y la regulación por los ARN no codificantes, por distintos tipos, los small, los pequeños, o los fragmentos de ARN de transferencia, entre otros tipos de ARN no codificantes. Después de desarrollada la idea de la epigénesis por parte de Baddington, si bien hubo algún desarrollo en los años 60 y en los años 70, el tema va a tomar una gran importancia a partir de los laboratorios del doctor Asim Surani en Inglaterra y Davor Solter en Alemania, que van a constituir entre ambos lo que conocemos como el cuerpo conceptual de la impronta genómica o genomic imprinting, que tiene que ver con cómo se regula el desarrollo en los mamíferos. La impronta genómica consiste en un sistema controlado de la expresión génica por mecanismos epigenéticos basados en la metilación de los residuos CpG, lo que hace que se vaya a expresar en un genoma
determinado, un determinado alelo, dependiendo del origen parental del cual ha recibido el embrión ese alelo. Se trata de un sistema distinto a lo que proponen las leyes de Mendel, ya que es un sistema que regula la expresión monoalélica de un solo alelo y ya no la regula a partir de lo que conocemos como mecanismos de dominancia o recesividad o codominancia, sino por el origen del cual ese alelo provino, ya sea materno o paterno. Por supuesto, no todo el genoma está involucrado en este tipo de regulación génica, sino que hay un número limitado de genes, y en humanos y en el ratón también, hay alrededor de más o menos unos 250 genes que están sujetos a lo que conocemos como impronta genómica. El desarrollo de este concepto de impronta genómica, que es quizá el paradigma de la epigénesis, o sobre el cual se van a construir otros modelos de estudio en epigenética en los años siguientes, nace de los experimentos de transferencia nuclear que se desarrollan particularmente a fines de los años 70 y en especial a principios de los años 80. Cuando ocurre una fecundación normal, tenemos el aporte de un genoma haploide por parte del espermatozoide, en este caso indicado con color azul, y del óvulo, indicado en color rojo. Esos dos se van a juntar, esos dos genomas haploides, en una cigota, para dar un nuevo genoma, que va a dirigir el desarrollo y va a llevar a término el desarrollo exitoso si la canalización propuesta por Baddington y regulada por la epigénesis ocurre como debe ocurrir, el individuo va a nacer naturalmente. Ahora bien, con los experimentos de transferencia de pronúcleos, lo que fue factible en los años 80 fue generar embriones monoparentales, es decir, embriones que tuvieran todo su genoma diploide, proveniente de un solo sexo. En el caso de que provinieran de dos genomas haploides de óvulos, o por un óvulo activado por partenogénesis, hablamos de embriones ginogenéticos, y en el caso de que se los pudiera armar en el laboratorio, transfiriendo dos pronúcleos de tipo masculino para tener todo de origen paterno, hablamos de embriones androgenéticos. En ambos casos lo que se vio es que el embrión ginogenético, si bien tiene un desarrollo relativamente normal hasta determinado momento del embrión propiamente dicho, no ocurre lo mismo con el desarrollo de las membranas extraembrionarias, particularmente de la placenta. Y en el androgenético ocurre exactamente lo contrario. El embrión desarrolla de manera muy pobre y existe un desarrollo de las membranas extraembrionarias, en particular el torodoblasto y la placenta, que son comparables al desarrollo normal. ¿Qué demostraba esto en particular y de manera esencial? Que ambos genomas, si bien son iguales, porque ambos tienen la misma secuencia de ADN y ambos llevan los mismos genes, obviando obviamente las variantes alélicas que pueda aportar el padre y la madre, los dos genomas son necesarios para que ocurra desarrollo a término. Por lo tanto, de algún modo esos dos genomas se están expresando de manera diferente. Y eso es lo que constituye la base conceptual de lo que Baddington denominó epigénesis. Obviamente que no todo el genoma está involucrado en este tipo de manifestación de la expresión génica, sino que hay determinados genes, como mencioné antes, distribuidos en distintos cromosomas, tanto del cariotipo del ratón como del cariotipo humano, que son los dos modelos que han sido más estudiados en esto. No voy a entrar en experimentos de translocación para ver, pero el mismo resultado que se puede obtener transfiriendo pronúcleos enteros, se puede obtener cuando uno utiliza lo que se llaman disomías monoparentales y determinadas regiones sujetas a impronta genómica materna o paterna se ponen en disomía y producen el mismo efecto que si tuviéramos todo el genoma de un solo origen. Para resumir, hay en este momento aproximadamente unos 250 genes sujetos a imprinting que están descritos tanto para el ratón como para el humano.
distribuido prácticamente en todos los cromosomas del cariotipo de ambas especies. Y este mecanismo que se transmite y se ejecuta a través de metilaciones diferenciales de estos genes sujetos a impronta, tiene mucho que ver con el desarrollo de la reproducción y actúa particularmente en estos puntos esenciales que yo he marcado en esta diapositiva, o en esta placa, que tienen que ver con el momento de la fecundación, el desarrollo preimplantación, la implantación, el desarrollo de la gónada y la gametogénesis. Una vez ocurrida la fecundación, el aporte del genoma haploide masculino y femenino trae un nivel de metilación muy diferente. En el gráfico, en las curvas que están acá abajo, lo que se observa en color azul es el nivel de metilación del genoma paterno, y el nivel de gemetilación en color anaranjado o rojo, que está debajo, es el nivel de metilación del genoma materno. Como pueden ver, el nivel de metilación es muy diferente, o sea que la constitución que va a tener la cigota va a ser un genoma haploide de origen paterno, altamente reprimido por metilación, y un genoma haploide de origen materno no tan reprimido. Cuando transcurre el desarrollo preimplantación, que es lo que se ve en las figuras acá arriba, la formación de pronúcleos, la generación de una mórula que después va a compactar, esta metilación va modificándose y se va a producir una gran ola de desmetilación de ambos genomas, que luego van a volver a metilarse y a ir recuperando lentamente a partir del día 3 hasta llegar al momento de la implantación, aunque no con el mismo nivel que traían, por lo menos no en el caso del genoma paterno, con el mismo nivel que traían al momento de la fecundación. Acá se recuperan las marcas de metilación que se han perdido durante el proceso de desarrollo preimplantación. Y se llega a la formación del blastocisto, que va a ser el momento en que este embrión se implante en el útero, y acá ocurre algo también que quiero mencionarlo porque es importante, que es que en el momento de la implantación, donde va a ocurrir la gastrulación, se va a producir la especificación de un pequeño conjunto de células, que son las llamadas células germinales primordiales, que acá en estos gráficos, que son bastante feos, están indicados como una bolita negra. Este es el caso del ratón, este sería el caso del humano. Los embriones implantados de humano y de ratón son muy distintos. El embrión implanta como un cilindro, en cambio el humano, el conejo y la gran mayoría de los mamíferos se implantan como un disco aplanado. El origen, de todas formas, se supone que en ambos casos es el mismo de estas células, que son las células germinales primordiales en el epiblasto, de ese embrión que recién se implanta y va a gastrular para dar las 3 capas embrionarias. Estas células, una vez especificadas en el epiblasto, esta la vamos a pasar, van a salir de ese epiblasto para pasar al endodermo del embrión. A medida que va ocurriendo la gastrulación y comienza a crecer el embrión, van a continuar migrando un poco por el movimiento de crecimiento que va a tener el embrión, que va a hacer que se desplacen a través del endodermo, y también por una motilidad propia, ya que adquieren características ameboidales. Van a ir desplazándose hasta que en un momento determinado del desarrollo van a llegar a la etapa de pasaje del tejido endodérmico al tejido mesodérmico, que es lo que está indicado abajo, a los 9.5 días postcoito, para dirigirse a unos pequeños primordios de origen mesodérmico, que son los primordios genitales, que van a ser colonizados por estas células que vienen migrando desde el epiblasto. Acá al costado está, no me está funcionando el puntero, perdón. Acá al costado, bueno, ahí va, está lo que recién veíamos en el esquema. Vemos cómo del epiblasto salen las células marcadas
Acá las encontramos ya en franca migración. El B' indica una ampliación de esta parte. Vemos que están migrando. Acá continúa la migración. Acá hay detalles de esas células que están marcadas con un marcador de pluripotencialidad, que es Oxford. Y una vez que pasan del endodermo al mesodermo, van a colonizar ese primordio para formar la gónada. En este caso lo que vemos son las células primordiales germinales que han colonizado un primordio genital, particularmente este caso es un ovario, y acá hay un punto también esencial. Una vez alcanzado este momento, hasta este momento, el embrión era un embrión sexualmente bipotencial, es decir, no estaba expresando ser masculino o femenino. Recién en este momento en que se va a colonizar las crestas genitales y se va a activar toda la cascada génica, particularmente del gen SRI, si el embrión tiene una constitución genética XY, es cuando va a ocurrir la diferenciación sexual. Esta diferenciación sexual va a ser muy diferente en cada sexo, por supuesto, y también en este momento va a haber una nueva remarcación epigenética de los genomas. ¿Por qué? Porque hasta acá llegamos con los genomas que han venido del padre y de la madre marcados de acuerdo a su origen. Pero este embrión ahora va a tener un nuevo sexo, que podrá ser masculino o femenino, y todo su genoma va a tener que ser marcado de acuerdo al sexo que va a tener. No sé si se entiende claramente el concepto. Con lo cual tenemos una nueva ola de desmetilación y remetilación. ¿Por qué se puede desmetilar y remetilar este genoma de esta manera que pareciera mágica? Bueno, justamente porque los genes sujetos a impronta no se desmetilan nunca completamente, sino que mantienen pequeñas marcas en sus regiones regulatorias, que son las que van a servir de indicadores para los procesos de remetilación. Ahora bien, la gametogénesis va a ser muy distinta, tanto en un sexo como en el otro, y por lo tanto va a haber una gran variación en los procesos de metilación. En el caso del sexo femenino lo que va a haber es un inicio de la gametogénesis ya en la etapa de desarrollo fetal, que se va a continuar después alcanzada la pubertad. Y en el caso del sexo masculino, no va a haber desarrollo y entrada a la gametogénesis durante la etapa fetal, sino que esta va a ocurrir durante cuando se alcance la madurez sexual en la pubertad. Y acá va a pasar el espermatozoide por las distintas fases de su desarrollo, de la misma manera que el óvulo por las distintas del desarrollo folicular. Bien. Tanto durante el desarrollo embriológico como durante la gametogénesis existe una serie de factores de carácter ambiental, algunos de los cuales están puestos acá, como el estrés, las drogas de abuso, los disruptores endocrinos, las dietas, etcétera, que van a inducir o que pueden eventualmente producir cambios epigenéticos en el genoma y que a su vez estos cambios eventualmente se pueden transmitir a la descendencia. La diferencia entre un sexo y otro en cuanto a cómo estos factores ambientales van a influir son muy importantes. En el caso del sexo femenino hay una relación muy directa entre el embrión y la hembra en gestación, por lo tanto estos factores externos van a incidir sobre la epigénesis, particularmente en el momento de la gestación. En cambio, en el sexo masculino no existe esa relación directa con su descendencia durante el momento de formación de su descendencia. Y acá lo que consideramos es lo que se denomina estrés preapareamiento. Todo aquel factor externo que puede modificar el epigenotipo en el espermatozoide. Y esas marcas pueden ser llevadas al embrión en el momento de la fecundación. Hay ejemplos de este tipo de situaciones, por ejemplo, la intolerancia a la glucosa y la obesidad, que fue observada en descendientes de
ratones, la mayor parte de estos experimentos obviamente son en ratón, en camadas de ratones que descienden de padres que fueron gestados en condiciones de desnutrición embrionaria. Estos embriones, estos descendientes, manifiestan una intolerancia marcada a la glucosa y un incremento en los niveles de obesidad. Y a veces se ha observado en algunas cepas de ratón que esta característica que se asocia directamente a la desnutrición que hubo durante la gestación del padre, no del descendiente, en particular, se puede llegar a ver hasta 2 generaciones posteriores. Lo mismo pasa con alteraciones hepáticas o con desórdenes metabólicos que se adquieren por vía paterna por alteración de marcas epigenéticas llevadas por el espermatozoide. No sabemos en realidad al día de hoy cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales estas marcas epigenéticas que pueden producir alteraciones en la descendencia llegan al espermatozoide y llegan a su vez al embrión en el momento de la fecundación. En el campo teórico y con alguna base experimental, lo que se ha observado es que en los espermatozoides donde ha habido un estresor ambiental, se observa que cambia el perfil de expresión de los, de los ARN pequeños, que también varía la abundancia de fragmentos de ARN de transferencia, y que también varía la abundancia de esos ARN no codificantes pequeños. Y lo que se ha observado o propuesto, aunque está muy en duda, es que puede existir una ganancia de estos fragmentos durante la maduración del espermatozoide en el epidídimo. Lo cual no sería raro porque sabemos desde hace ya muchos años que, por ejemplo, el epidídimo durante la maduración espermática tiene una función muy importante y de hecho hasta fagocita en el ratón espermatozoides que detecta con malformaciones. Entonces este tipo de transmisión, si bien no tiene todavía una base experimental sólida, podría estar como mecanismo involucrado para transmitir características producidas en los espermatozoides por estresores ambientales. Otra posibilidad es la alteración del código de histonas, particularmente durante la espermatogénesis y antes de que se produzca el recambio de las protaminas. Les quiero contar un poco simplemente lo que estamos desarrollando en nuestro laboratorio con la doctora Candela González, donde estamos trabajando cómo pueden alterar las marcas epigenéticas en los espermatozoides las drogas de abuso. Es un proyecto nuevo que empezamos hace unos 3 años, y lo primero que hemos visto es que la cocaína y la cafeína producen toxicidad testicular en el ratón. Esa toxicidad testicular, obviamente, también sabemos que puede ser producto de muchas otras cosas, y sabemos que la toxicidad testicular puede simplemente manifestarse como alteraciones seminales, número de espermatozoides, morfologías, etc. Pero lo que hemos visto es que los niveles elevados de cocaína y de cafeína producen alteraciones de un sistema local dopaminérgico. Y lo que nos interesaba ver en particular era si esto simplemente implicaba una alteración de carácter tóxica o había algo más que tuviera que ver con la epigénesis. Y lo que hemos visto es que cuando uno somete a los ratones a un tratamiento crónico con cocaína, lo que se alteran son la expresión de las enzimas encargadas de metilar y desmetilar el ADN en las células germinales, particularmente en el espermatozoide, y se alteran, o se aumentan en particular en este caso, los niveles de la 5-metilcitosina en espermatozoides en formación, o sea, en las distintas etapas de la espermatogénesis, y también en los espermatozoides maduros mótiles. Y finalmente, más recientemente este año, adelantamos un puntito más, encontrando que a través de los receptores de dopamina, la cocaína altera no solamente los niveles de metilación, sino que también altera los niveles de expresión de algunas de las histonas, que es lo que está indicado acá. No importa los nombres técnicos, que son letras y números, algunas disminuyen, como la indicada en rojo,
y otras aumentan como las indicadas en verde. Es decir que un factor externo que tiene que ver con el estilo de vida, eventualmente de una persona, obviamente en el ratón no se trata de su estilo de vida, porque la cocaína se la damos nosotros, puede alterar fuertemente las marcas epigenéticas que el espermatozoide va a llevar al momento de la fecundación. El próximo paso, que quizá lo podamos contar en 1 año o 2 años en otra reunión, será ver si estas marcas tienen alguna influencia sobre las características de la descendencia con respecto a su susceptibilidad o no a la cocaína. En humanos no tenemos este tipo de estudios por razones obvias y éticas, y lo único que sabemos con respecto a la epigénesis tiene que ver con estudios de carácter epidemiológico, asociando exposición ambiental o estilos de vida a determinadas alteraciones como las que se proponen para el caso anterior, es decir, alteraciones en la metilación, en la cromatina, en las proporciones de abundancia de diferentes ARN no codificados. Y las dietas parentales, se ha visto que en los humanos pueden producir desórdenes metabólicos en los hijos, que a su vez pueden pasar a una siguiente generación. Y particularmente se ha observado que cuando existen desórdenes metabólicos asociados a alteraciones en las dietas parentales, los hijos manifiestan alteraciones en genes sujetos a imprinting, como los que están indicados acá, que tienen que ver con las cascadas génicas de nutrición. Y a su vez se ha encontrado que se alteran las abundancias y los niveles de metilación de los ARN no codificantes. Para concluir, y antes les menciono, ya sé que estoy un poquito pasado de tiempo, pero ya termino, con respecto a la criopreservación de gametas, si bien yo no introduje nada en esta presentación, porque todavía tenemos muchas publicaciones a favor y en contra de que los medios de cultivo, los medios de criopreservación puedan o no alterar las características epigenéticas de las gametas. Pero retomando el tema de la epigénesis y volviendo a la placa que mostraba al inicio, lo que ha permitido el desarrollo de esta línea nueva de epigénesis en los últimos años es volver a recuperar algo que había ocurrido antes de que Darwin esbozara su teoría evolutiva, que era la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos de la Mark, que fue dejada de lado rápidamente, aunque fue planteada unos 40 años antes que Darwin. Y hoy en día vemos que es muy probable que no solo funcionen los mecanismos evolutivos, sino también puedan estar funcionando mecanismos de herencia adquirida, como proponía, de características adquiridas, como proponía la Mark. Y para despedirme les dejo un cuadro que en realidad es una intervención sobre un cuadro de Van Gogh, de un caricaturista iraní que se llama Alireza Karimi. Y cuando uno observa cómo se retira a Van Gogh agobiado en ese cuadro, porque ve que le acaban de destruir la naturaleza que había pintado recientemente, el mensaje es muy claro, o por lo menos para mí lo es. Cómo esa intervención y alteración de la naturaleza nos produce agobio, cómo modificar ese ambiente nos puede producir un agobio social, cultural, económico, que lleva a su vez a grandes inequidades en nuestras sociedades. Y por otro lado, como nos está pasando hoy en día con esta epidemia del coronavirus, nos ponemos más que nada en la realidad de bajarnos un poco de esa superioridad que a veces pensamos a nuestra propia especie y desconocemos que también pertenecemos a ese mundo biológico que existe más allá del supuesto mundo urbano que nosotros nos hemos creado. Gracias.